Esto es Mi Motivo Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es que no es un show para todo el mundo. Mi Motivo. Esto te levanta si tú has caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Jesús está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte vivo, agudiza tus sentidos, hay un motivo. Esto es más que un show, no fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que nos puedan escuchar bien a esta hora de la noche. Estamos en vivo desde San José, Costa Rica, para todo América y para Europa, aunque a esta hora pocos no se escuchan porque están dormidos. Pero son las 9:05, 9:05. Espero de que podamos tener una buena participación este día y que podamos tener muy buen contenido para poder dialogar, para poder platicar a todos. Dejen su comentario aquí en el para que podamos también estar respondiéndoles en vivo y en directo con el invitado que tenemos hoy, y es un invitado muy especial, un gran amigo, un gran líder que allá en nuestra adolescencia estuvimos ahí en un grupo de jóvenes y el cual me enseñó mucho y puedo decir yo, siempre fue un modelo de líder, un modelo, una persona a la que admiro, a pesar de que casi somos de la misma edad, creo que 1 o 2 años mayor, o de la misma edad creo que somos, o yo soy mayor, no sé, pero nunca nos preguntamos, pero un gran amigo, y yo sé que vamos a tener una buena conversación esta noche, y ahora está indagando en el área, bueno, siempre ha indagado en el área política, pero ahora mucho más participativo. Vamos a hablar sobre eso. Antes que se me siga trabando la lengua, voy a darle paso a mi gran amigo Guillermo Pantoja, el licenciado Guillermo Pantoja. Vamos a ver si lo tengo ahí. Ahí está. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jeremías. Qué bueno que no dijiste tu edad, porque entonces van a tener que especular quién es el mayor. Pero efectivamente, afortunadamente no lo has hecho. Es para mí un placer acompañarte. He visto cómo has estado trabajando, como ahora a través de Internet. Imagínate, hace unos 25 años no pensábamos que Internet iba a ser tan importante como en el año 2020. Efectivamente, nos conocimos en un momento en el que estábamos saliendo de la etapa del bachillerato, lo que es lo previo a una carrera universitaria. Y mira cómo estás ahora también trabajando. Yo creo que de eso se trata las amistades y los liderazgos, cada uno y cada una la expresa de forma distinta. Así que para mí es un placer, y también a quienes se están incorporando. No sé, en estos momentos me parece que hay como 16 personas conectadas, así que un fuerte abrazo y un saludo a quienes en este momento nos están viendo desde su casa, 9 de la noche, y están conectados. Hombre, tenés audiencia. Me sorprendes. Bueno, vamos a ver qué tal, a ver que se mantengan y que compartan esto, compártanlo ahí en sus redes sociales, denle en ese momento, porque vamos a hablar de temas candentes. Yo quiero que hablemos, Guillermo, así al destape, ¿verdad? Lo que no nos gusta, lo que está malo, lo que está bueno, Okay. y que esto se ponga, que la gente también pueda participar y pueda decir, no me parece lo que está diciendo, sí me parece lo que dice, como sea. Nos colocamos en la palestra pública, entonces. Bueno, perfecto. Enhorabuena. Bueno, comencemos hablando un poco acerca de tu carrera, brother. ¿Cómo un profesional como vos decide entrarle a este ámbito político partidario? Porque vale aclarar de que el política se hace desde muchas trincheras. Vos mismo lo has dicho, yo te escuché una vez hablando de eso en el canal 10. Sí. Que de hecho fue el momento en que yo dije, ya Guillermo, que ya teníamos años de no vernos, de no encontrarnos. Entonces yo dije, ya es. Y me pareció muy acertado lo que decías, muchas trincheras para hacer política. Ahora, mi pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a entrarle a esta trinchera de los partidos? Bueno,
Sí, claro, en primer lugar, como efectivamente ya en algún momento lo he expresado, todas y todos hacemos política. Desde el momento en que tenemos temas que nos son de interés y temas en los cuales pues hay que conversar, hay que dialogar. Me parece que nosotros, vos y yo, venimos de una generación que nacemos en medio de un conflicto armado y heredamos una sociedad en la cual tenemos que tomar decisiones importantes, trascendentales, porque de nosotros depende justamente el futuro. Heredamos una sociedad post-conflicto. Quiero decirte en primer lugar que soy un ciudadano como vos, Jeremías, un ciudadano como cualquier amigo y amiga que en este momento está conectado, que tanto en este en vivo como posteriormente se va a estar dando cuenta de lo que vamos a platicar. Un ciudadano que ha vivido las buenas y malas decisiones que la política ha tomado a lo largo de la historia. Y también un ciudadano comprometido por el hecho de que el futuro depende de nosotros. No podemos ser pasivos, sino que debemos ser totalmente activos en cuanto a las decisiones que se tomen a futuro. Yo estudié sociología, una de esas carreras que casi nadie quiere estudiar, porque los modelos económicos nos impulsan a estudiar carreras que generen dinero. Pero el dinero... De hecho, lo que la gente te dice, ¿verdad? Eso no te va a dar dinero. Eso es lo que la gente te dice cuando no, dices carrera. Eso claro. No te va a dar dinero. Por supuesto, porque efectivamente vemos el mundo desde una perspectiva material en cuanto a cosas. No me estoy refiriendo a la corriente filosófica, sino en cuanto a tener cosas, poseer cosas, porque nos mostramos al mundo público en función de lo que tenemos y no de quién somos. En ese sentido, entonces, a lo largo de mis estudios y aún posterior a graduarme, siempre he estado cercano a jóvenes, siempre he estado cercano a sectores de emprendedores y emprendedoras, siempre he estado cercano a pueblos originarios, siempre he estado cercano a jóvenes que están incursionando en el deporte a través, o a pesar más bien de la realidad que viven de tener alguna discapacidad. Y con vos trabajamos con muchos jóvenes, conocimos muchas historias. Entonces me parece que el momento histórico llegó para que tomemos la decisión de ser no solamente quienes hablan, quienes conversan, quienes analizan, quienes debaten, sino también quienes toman decisiones claves y trascendentales. Porque los próximos 30, 50 años dependerá de lo que tú y yo y quienes nos ven tomemos como decisiones importantes. Porque ser ciudadano y ciudadana, pues es lo más valioso y lo más importante que tiene un país. Cometemos el error de entregarle a otras personas ese gran poder que tenemos también de ser partícipes. La democracia participativa es mucho más fuerte y poderosa que nada más aquella que se queda a nivel representativo. Muy bien, no, y a mí me consta, Guillermo, el trabajo que has estado haciendo. De hecho, puedo decir, de todos los candidatos que veo que salen, es el único que yo puedo decir, no, de verdad lo hizo trabajando. y sin haber llegado. Y sin haber llegado. Y es que no ha empezado la campaña todavía. Te voy a decir algo importante. Y es que mi trabajo con jóvenes de lo que llamamos generación centennial, vos y yo somos millennial, pero unos millennial que tuvimos que ocultar esa parte porque venimos de un contexto, vuelvo y repito, de conflicto armado. Pero no sé si a vos te pasó, Jeremías, o a alguien que nos esté viendo, que la sociedad que veníamos viviendo, en la que vivíamos estando inmersos, como que no era compatible con nosotros. Nuestros sueños, nuestras aspiraciones estaban por encima y fuera del contexto que ya veníamos recibiendo. Aún nuestros deseos a futuro y nuestros propios proyectos eran muy diferentes. No sé si a vos te pasó, a mí me pasó. No lograba crear un clic, ¿no? Con una sociedad que, por ejemplo, te exigía estudiar, te exigía tener maestrías, te exigía altos niveles académicos, pero la oferta laboral limitada, y si no era limitada, era mal pagada. Exacto. Y nuestra generación tuvo que tomar decisiones. Muchas y muchos decidieron tomar la mochila e irse a otro país. Exacto. De hecho, yo creo de que esa inconformidad es la que ahora vemos reflejado en muchos de los dirigentes, ¿verdad? De los que ahora están y de los que están por venir. Desde tu opinión, ¿crees, Guillermo, de que hay en El Salvador se puede hablar? Voy a hablar en El Salvador por este espacio, aunque también quiero que nos extendamos un poco a América Latina, ya que tenemos audiencia en Colombia, tenemos audiencia aquí en Costa Rica, tenemos audiencia en Perú, pero quiero, desde tu opinión, en El Salvador o en Centroamérica, ¿se puede hablar de un socialismo y de un capitalismo? ¿O será que esos conceptos ya están obsoletos? Tus preguntas son difíciles siempre.
Antes de eso, un saludo a Colombia. Yo tengo algunos seguidores de Colombia, creo que en Perú unos cuantos, pero por también la marca personal de emprendimiento social en el que he estado inmerso. Mira, la concepción teórica clásica es la que se nos es difícil encontrarla. Lo que nosotros estamos viviendo es una realidad muy distinta a la que pudieron vivir nuestros padres, nuestros abuelos, especialmente cuando allá en la década de los años 60 las universidades públicas de América Latina fueron influenciadas en gran medida por la corriente de pensamiento marxista. Lo que estamos viendo en los últimos años o las últimas décadas son sistemas sociales y políticos, y por qué no decirlo también económicos, que manejan más un híbrido, manejan más elementos de uno y otro, porque aquella sociedad que se socializó con la Guerra Fría, ¿has escuchado hablar de la Guerra Fría? El mundo dividido en dos grandes bloques y hemisferios, eso ya cambió. Vos y yo nos pudieron decir de ello, pero lo que hemos vivido no es ni una ni otra cosa. E incluso en algunos países, en algunos de nuestros países latinoamericanos y también en algunos casos pues europeos, se han tenido gobiernos de derechas e izquierdas. Ojo que hablé en plural, e intencionalmente hablé en plural, Sí. porque hay diversas versiones y diversas maneras de expresar estas izquierdas y estas derechas. En el caso de El Salvador tenemos un modelo económico neoliberal, ni siquiera el capitalismo, sino que lo que tenemos es una visión empresarial voraz, lamentablemente, que lleva e impulsa a este talento que tenemos en nuestra nación a que decida mejor retirarse, porque financieramente es mejor recibir remesas que generar riqueza a nivel local. Difícil Eso ha sido decir la difícil. pureza. ¿Mande? Eso ha sido muy difícil, te digo. Sin duda alguna, y si no mira cómo pues las caravanas que desde Centroamérica han estado partiendo, ustedes en Costa Rica no, entiendo que no han habido personas que han tomado esa decisión, sin embargo, tú te puedes dar cuenta que de Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que llamamos el Triángulo Norte, efectivamente muchos jóvenes, familias con niñas, niños, han tenido que tomar esas decisiones que pueden ser cuestionadas el origen propio de la caravana. El punto es que nuestra población tiene que tomar ese tipo de decisiones cuando la política interna no está en función de lo más importante que es la persona humana. Porque mira, el tema de los derechos humanos no es un discurso, es una efectividad que se hace a través de políticas públicas que buscan el bienestar social de la población. Y ojo, con bienestar no estoy hablando de tener riqueza, es de tener calidad de vida, calidad de acceso a educación, calidad de acceso a salud pública efectiva, calidad a poder optar a una vivienda digna, mi estimado. Una de las cosas más complejas, yo quiero comentarte, pues el caso de El Salvador, profesionales que tienen que tener una maestría y que en promedio están obteniendo ingresos que no superan los $1,000. Y para optar a una casa, bueno, tú tienes familia en El Salvador y puedes corroborar lo que te estoy diciendo, Sí, para optar claro. a una casa en condiciones pues dignas u óptimas, ¿no? Requieres ingresos superiores a los $3,000. No es nuestra población, no es nuestro pueblo. No. Tenemos abandonado el agro y obviamente muchos jóvenes prefieren ir en un mundo de incertidumbre, lo que puede implicar tener que viajar por 3 países para llegar a Estados Unidos, si es que logran llegar, que quedarse en esta incertidumbre, porque ojo, en los dos casos hay incertidumbre, pero tienes que tomar la decisión. Este tipo de acciones, Jeremías, después de tener gobiernos que han tenido un discurso de A o un discurso de B, es que efectivamente lleva a ciudadanos como mi persona, porque no soy el único, que decide participar en un evento de esta categoría, porque, como te decía ya hace unos minutos atrás, es el momento histórico, mi hermano. Es el momento histórico y creo que en muchos países de América Latina, las y los jóvenes, en sus expresiones de juventudes, han tomado decisiones que creo yo que tu edad y mi edad nos llevaron de post conflicto armado a tener una pasividad, a esperar quizás que las cosas mejoraran, pero eso no ocurrió. Entonces tenemos que tomar las riendas, porque somos la generación en la cual debe estar esos liderazgos.
Yo creo que fue ese descontento de nosotros se terminó empezando en hacernos a un lado y en decir, no, hombre, esto no va a cambiar, ¿verdad? Esto, porque me acuerdo que siempre nos decían y siempre se ha oído, y yo crecí con ese discurso, aún Sí, en las escuelas, si todos son iguales, si todos son iguales, eso va a ser lo mismo, eso es igual, entonces ya uno queda con eso. Aquí en Costa Rica es un poco distinto porque aquí no se da mucho la migración, como ya lo mencionaste, pero sí se da mucho la inmigración. O ah, sea, muchos nicaragüenses vienen a Costa sí, Rica sí, y yo lo veo desde el otro punto de vista, porque aquí se dio un fenómeno y lo voy a contar de esa manera como yo lo percibí. Si alguno de mis amigos ticos lo está viendo y dicen que no es de esa manera, pues puede comentarlo sin ningún problema. Pero veíamos las noticias y a medida que iban aumentando los casos de COVID, la gente comentaba en las transmisiones en vivo del gobierno, sí, dejen entrar más nicaragüenses, ellos están trayendo el virus, o sea, ahora lo veo desde el otro punto de vista, desde donde están llegando, y sí. te das cuenta que existe eso, o sea, existe esa barrera social de parte de los que reciben y esa como incertidumbre o descontento de parte de los que van llegando también. Es bien complicado, es un tema bastante complejo. No nos vamos a detener más en hablar del tema de migración, ¿verdad? Tal vez lo tocamos un poco más adelante, pero me interesa mucho ese tema de que vos mencionás de la producción, del Sí, agro. sí. Eh, Mira, yo siempre me pregunto, y vos tal vez tendrás una respuesta para esto, ¿por qué no producimos nuestra comida? Ah, excelente pregunta, ¿no? Primero quiero decirte que las fronteras de pensamiento rompen el principio de solidaridad. Interesante. Y la política, si coloca a la persona humana como el centro de la misma, el principio de solidaridad es importante. Cuando nuestros países, y obviamente va a ser distinta la manera en que las políticas públicas y políticas de carácter económico se toman, son pues sus impactos de manera diferenciada. No olvides que países como El Salvador tienen un tratado de libre comercio, que no es malo. El problema es que potencia la importación de bienes y esta importación viene a sustituir la producción local de bienes. Es curioso que es mucho más barato, tiene lógica si tú lo ves desde una perspectiva empresarial, mercadológica, comercial, que un producto que viene en grandes cantidades e ingrese al territorio, a tu país, pues tenga un precio menor. El problema es que tú terminas afectando al productor local, porque lo que a este le cuesta producir una artesanía, un alimento, un producto físico, pues sus costos y gastos son superiores. Ahora te diré lo siguiente, Jeremías. Si tu ingreso promedio es el mínimo, menos del mínimo, quiero que no sé cuánto es el de Costa Rica, El Salvador rondará los $300, 350 en algunos casos. Aquí el salario mínimo está por los 300,000 colones, que son aproximadamente $530. Muy bien, y que sé que Costa Rica no es un país barato. No. Sé que no es un país barato. ¿Qué prefieres comprar? Si esa nueva forma de tenerte controlado o limitado es el salario, ¿qué prefieres comprar? Algo que es de tu país que sabes que puede durar más, pero su valor es mayor, su valor monetario es mayor, o compras aquello que sabes que no durará mucho tiempo, pero no te alcanza para otra cosa. Cómo construyes la mente del consumidor determina cómo construyes la forma en que va a comprar y la forma en que se consume. Sí, porque imagínate que eso explica el fenómeno de los productos chinos, Efectivamente. ¿verdad? Desde, Que, desde, antes de tener ya una relación formal con la China continental, ya no, los productos estaban vendiéndose, y muchos de ellos también provenientes de Taiwán. No tiene nada de malo los tratados de libre comercio, pero si no son para favorecer a nuestras economías, y no dije nuestros empresarios, a nuestras economías, a la generación de riqueza, en todo el concepto amplio de riqueza, y que ésta no sea distribuida de manera que podamos fomentar real y verdadera calidad de vida para nuestra población, entonces ahí hay un problema. Quiero comentarte algo.
antes todavía de llegar incluso al mundo de la política partidaria, yo nunca he estado desligado de los movimientos sociales. Soy parte en estos momentos de un movimiento social. Y un movimiento social que quiero decirte que tiene un nombre muy, muy curioso, muy fuerte y muy potente. Se llama Movimiento Generaciones, porque convergen distintas generaciones de pensamiento y de acción, distintas áreas del conocimiento. ¿Y por qué esto es importante, mi estimado? Porque no podemos desprendernos si queremos realmente encontrar acciones reales de solución, propuestas reales de solución, políticas públicas reales de solución, si no tomamos en cuenta todas y todos los actores. Fíjate que me parece interesante algo que vos has mencionado. Yo quisiera que desde tu profesión como sociólogo nos explicaras qué es el Estado. Porque nosotros solemos hablar de Estado, pero el Estado es el gobierno, o sea, el Estado es el presidente, o quién es el Estado. Haces preguntas difíciles, ya te dije. Es común que nosotros mezclemos y confundamos el Estado del gobierno. Entendemos por la palabra gobierno justamente a ese representante que tú eliges a través de un proceso electoral, es decir, el presidente, a su vez elige a su equipo de ministras y ministros, y eso es lo que nosotros llamamos gobierno, encargado de ejecutar políticas económicas, políticas de salud pública, políticas de educación, etc. Pero cuando hablamos del Estado, estamos agregando otros actores, otros espacios y otras instituciones. Aparecen entonces un órgano legislativo, que si nos vamos a estudiar a Rousseau hablaba de los poderes, ahora llamamos órganos, legislativo, judicial. Ahí aparece incluso algo que nos interesa solo cuando vamos a viajar a otro país, que se llama el territorio, los límites geográficos, la población, las instituciones sociales, políticas, económicas, militares que están dentro de ese territorio. Cuando decimos nosotros que el Estado tiene culpa por alguna acción o alguna mala acción, tenemos que considerar que también estamos todas y todos inmersos, incluyendo las iglesias. De hecho, ya vamos a entrar un poco ahí al tema de las iglesias también, porque yo sé que hay muchos que nos escuchan de las esferas eclesiales y religiosas. O sea, es que los agentes socializadores son la familia, la escuela, los grupos pares, ahí están las amistades, pero son las personas con las que compartimos identidad ideológica, de identidad como grupo generacional, identidad socioeconómica. La iglesia ha perdido fuerza, históricamente hablando, y la ha ido tomando con mayor medida los medios de comunicación de masa y ahora Internet. Pero interesante Estado, que hagas esa comparación, ¿verdad? De que el poder que antes tenía la iglesia ahora lo ocupan los medios de comunicación. Qué bueno, no lo había visto de esa manera, o sea, se sustituyó el poder y ahora en la iglesia lo que es un usuario de los medios. Es que efectivamente, es que mira, el poder, tú tienes que interpretarlo desde dos variables importantes que el mismo Einstein estudiaba. Tienes que ver el poder desde el tiempo, una época, quién tiene el poder en un momento histórico, ¿sí? Y desde un espacio, territorio, geografía. Ojo con lo que estamos diciendo. Sí. Por eso de repente tenemos a un alcalde, ¿ustedes les llaman alcaldes también? Sí, sí. El jefe de los ayuntamientos, bueno, el jefe del ayuntamiento, el nombre que también le da nuestro amigo, o municipalidades. ¿Por qué unos son de un pensamiento, otros de otro? ¿Por qué en unos se ejecutan algunas leyes locales, regionales, más efectivas que el Estado completo? Es porque el poder, el uso del poder, la manera en que el poder se expresa y se manifiesta, está anclado a estas dos variables, tiempo, espacio, e incluso podríamos incorporarle una más. El grupo es el sujeto histórico social. Esa colectividad, esa comunidad también llega a tener un alto valor a la hora de toma de decisiones. Entonces el poder no lo puedes limitar únicamente por quién elegiste a través de una elección, hablando del presidente como tal. Mira, y es interesante porque, bueno, aquí hemos estado en revueltas populares, ¿verdad? Y de hecho están cerradas las calles, han quemado carros. Me he dado cuenta y sabes que sería interesante preguntarle a algún adulto mayor o algún adulto de lo que llamamos generaciones X, aquellos que tienen rondando los 50 años, si eso venía ocurriendo o desde cuándo viene ocurriendo en Costa Rica.
Y probablemente más de alguno te va a decir que no es tan, eso es más reciente que en ciertos momentos, o no sé. Sí, no, de hecho, ellos lo mencionan, que dice que eso comenzó hace unos 8 años atrás, hace unos 12 años atrás. Mira, sabes que el crecimiento de Costa Rica era bien elevado, porque sí. a mí me sorprendió cuando yo oí que el crecimiento económico rondaba los 5 o 6 puntos. Ajá. Eso es bastante, porque yo oía que, por ejemplo, cuando estuvo Sánchez Serén, allá decían que habíamos crecido el 0.5 o algo así. Bueno, teníamos crecimientos muy bajos, sí. ¿Verdad? Crecimientos muy bajos. Entonces, sí, es algo reciente, pero es por todo lo que se ha venido. Bueno, ya vamos a llegar un poco a eso. Yo quisiera hacerte otra pregunta, Guillermo. Dale, se me cae el cabello cuando me haces preguntas, compadre. Esa es una cátedra que estás dando y yo quisiera que aquí hay varias preguntas que están dejando las personas ahí en el chat. Bueno, y preguntarte, mira, El Salvador es uno de los países más polarizados, hemos vivido en unos países más polarizados, creo yo, ¿verdad? Porque, mira, si yo digo algo, yo publico algo, a mí me pasa, yo lo veo ahí, yo publico algo a favor del presidente, ya yo soy una foca, yo soy alguien que le aplaude todo. Si yo lo critico en algo que está haciendo el presidente, entonces yo ya soy de los de siempre. ¿Por qué se da esa desde la sociología, te lo estoy preguntando, no tanto como tu candidatura, no, desde la sociología, ¿por qué se da eso de crear esos pensamientos tan radicales? O sea, ¿por qué no podemos llegar en América o en nuestro país a una mentalidad objetiva, donde lo que hizo mal se señala y lo que hizo mal y lo que hizo bien se aplaude? ¿Por qué no podemos llegar a eso? Pues mira, en primer lugar, creo que hay una rama de las ciencias sociales que nosotros tenemos que volver a ojear. Y aun cuando seamos muy jóvenes, es importante manejar información. Mira, cuando una población tú le restringes o le limitas la información, es más fácil de controlarla, siempre. Y no importa el país que sea. La ciencia social es la historia. Esta ciencia social, una de las ciencias sociales que quiero expresar. Tú te acordarás, y Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y ustedes como Costa Rica, antes de que nos independizáramos y constituyéramos la Federación Centroamericana, éramos un solo país. ¿Te imaginas el poder que pudiéramos haber tenido si nuestra visión hubiese sido distinta? Pero ¿qué ocurrió, mi estimado? Allá en ese momento histórico, del 1821, ¿ah? Te acordarás, se firma un acta de independencia. Independencia patria. Pero ya venía un conflicto histórico. El conflicto, y algunos recordarán, no estoy viendo a quienes están conectados, a ver si no me aparece un estudiante acá de los que han llevado estas materias. Habían dos grupos, conservadores y liberales. Y a lo largo de la historia, las pugnas de estos dos grupos siempre estuvieron generando un tropiezo ante las buenas políticas de uno o las buenas políticas del otro. Considerando que si estás a mi favor, entonces debes estar en contra del otro. Y si estás a favor del otro, entonces sos mi enemigo. Si te parece que este discurso histórico no es extraño al actual, no es coincidencia. Esto es uno de los elementos históricos que nosotros tenemos que conocer si queremos revertir lo ocurrido. Por eso te decía que toda frontera de pensamiento que impide el principio de solidaridad no estará basado en la integridad de los líderes o del liderazgo de un país, de hombres y mujeres, que fomenten cambios para generar transformaciones reales y sostenibles en el tiempo. Entonces no es extraño. Ahora, es más fácil cuando tú rompes a una población y la fragmentas, porque estás fragmentando las cuotas de poder que cada ciudadano y ciudadana tiene. Lo que pasa es que no se nos enseña eso en la educación formal. No se te dice que el dueño sos vos, no se te dice que el jefe sos vos, no se te dice que cuando elegís a un representante estás contratando a alguien
para que te dé resultados. ¿Acaso no les ha pasado a alguna de las personas que nos están viendo acá que cuando han estado en una empresa y no generan la productividad que les exigen, acaso no te quitan? Mira el poder que puede tener el ciudadano cuando es partícipe, pero es más fácil quien domina, quien tiene el poder, es más fácil dividir porque a mí me favorece. Guillermo, pero fíjate cómo participar es la pregunta, porque nosotros, o sea, el sistema está hecho para esto, para que vos elijas a una persona y terminar las elecciones, lo más que puedes hacer es salir a las calles con carteles. Pero que vos vas a llamar al presidente o asistir a una reunión o que vas a tener algún tipo de palabra, algún tipo de voz, prácticamente no hay. El ejercicio del poder, volvemos a decir, está atado al tiempo y al espacio. En tu comunidad, en tu municipio, empieza el ejercicio de lo político. Y lo político es el individuo, el sujeto, la persona. Estamos hablando de sujeto social, ¿no? Hombre-mujer. Que toma acción. Cuando tú te acercas a jóvenes y empiezan a hacer una propuesta de deporte, de cultura, de emprendimiento, ¿acaso no se están rebelando contra un sistema económico que te pide que mejor te vayas a trabajar por un salario mínimo? ¿Acaso no están ellos desde ese momento, desde esos pequeños cambios, transformando la realidad personal, familiar y colectiva, hablando de un municipio? Entonces, ojo, lo político es complejo, pero si yo te digo a ti, es cierto, no vas a poder ir donde el presidente o la presidenta y exigirle ciertas cosas, quizás ni siquiera donde el alcalde, pero podés crear el poder en lo horizontal, en el vecino y la vecina. Es que cuando tú rompes el principio de solidaridad, rompes el sentido de pertenencia. Cuando los países, los pueblos, las naciones tienen sentido de pertenencia, estas son capaces de poder transformar sus propios entornos. Interesante. Necesitamos. Estoy tomando nota de esta cátedra. Es que mira. ¿Cuál materia es para decir que ya la llevé? COVID-19, la primera línea la tuvimos con todos esos hombres, mujeres que incluso ofrendaron sus vidas en los hospitales, desde médicos, especialistas, enfermeras, expertos en laboratorio clínico, quienes hacían también los servicios de limpieza. Pero ahorita, en este presente, la primera línea se la estás trasladando a los psicólogos. Y si no mal recuerdo, es el día del psicólogo. No sé si solo en El Salvador, es el día del psicólogo. Pero después, la primera línea viene para los antropólogos, los sociólogos y sociólogas, antropólogas, trabajadoras y trabajadores sociales, pero no los vemos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú quieres construir verdadero tejido social, tienes que estar con la gente. Exacto. Y no en campaña. Me interesa mucho y me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, ya que te voy a adelantar a vos como primicia, porque también vos vas a estar muy ocupado para estos tiempos, pero siempre creo que para algún consejito te voy a buscar. A las 9 de la noche vamos a tener espacio. Y si no lo hacemos desde donde estemos, hacemos estamos desarrollando con un equipo de profesionales, psicólogos, teólogos, pastores especialistas en consejería familiar y todo. Estamos desarrollando un seminario. Vamos a dar un seminario de parte de Mil Motivos Radio que va a ser el próximo año, en enero, va a durar mes y medio. Por eso que vos decís, la primera línea ahora lo lleva la consejería, el acercamiento a la gente, el acercamiento al que sufrió la pérdida de un ser y que no lo pudo despedir, aquel que se divorció porque no pudieron estar juntos en la cuarentena, que suena gracioso, pero eso ha sucedido, Guillermo, ¿verdad? Yo estaba leyendo un chiste que decía, y llegaba al infierno y decía, bienvenido al infierno, hoy vas a sufrir lo que es malo, y le decía el otro, pero si yo pasé la cuarentena con mi esposa, bienvenido, usted va a dar la cátedra ahora. Porque en realidad, ¿sabes? Los padres han sufrido mucho, y yo creo que
Por esa área Sí, vamos a enfocarnos sí. y vamos a desarrollar ese seminario, que estén pendientes Quiero, todos, va a estar muy sí, bueno. y te felicito y quiero decirte algo. Yo creo que una de las primeras cosas que hemos perdido es la capacidad y la fuerza de soñar. Es importante trabajar eso, Jeremías. El alma de un pueblo está en sus sueños, en sus aspiraciones. Ah, pero esto es romántico. Es que es el alma del pueblo. No es Suena el platónico. discurso, no es el discurso del político o en la política, es el alma del. Si tú no aprendes a conectarte con el alma del pueblo, no aprendes a ser entonces representante del pueblo. Es que la representación es, creo yo, una de las responsabilidades más grandes que un ciudadano tiene, porque vuelvo y repito, no tienes un jefe. Si tienes un país de 5 millones, tienes 5 millones de personas que te eligen a ti, aunque no seas electo por todas y todos, porque estás en una circunscripción o un espacio geográfico específico, aunque no fuera así, pero tus decisiones afectan a la totalidad de tu población. Es correcto. Entonces, entender el poder que tiene, pero si no entendemos el alma del pueblo, si no sabemos dónde está el dolor de ese conciudadano, tú tomas decisiones de cualquier cosa. Brother, en ese acercamiento que vos mencionás con la gente, ¿será que a eso podemos deberle o atribuirle el éxito del presidente actual? Tocó las fibras emocionales de la población. Creo que lo que se hizo fue tomar algo que ya venía existiendo. Mira, muchas cosas yo las venía trabajando desde hace unos 10 o 12 años, desde que estaba dando clases. Lo que pasa es que obviamente no todas y todos tenemos el espacio y los espacios para hacer públicas las cosas. Pero yo te puedo decir, he tenido estudiantes de muchas profesiones que venían ya diciendo la inconformidad que sentían ante las decisiones políticas del país en el que viven. En cuanto a temas de educación, en cuanto a temas de oportunidades, sabes que una de las cosas que más los jóvenes me expresan cuando converso con ellas y ellos es cómo desearía que en mi país, estoy hablando de El Salvador y probablemente se replique también en los países de ustedes, vivir del arte, poder ser un artista en mi propio país. Esa es una de las áreas. Ahora, imagínate cuántos sueños están en muchas y muchos jóvenes, en muchas y muchos adultos mayores, que queriendo estar viviendo la etapa del júbilo, de la alegría, de poder ya decirle al trabajo adiós e irme con mi familia, no lo pueden hacer, porque muchas y muchos de ellos incluso tienen que cargar con las deudas de sus hijos, porque los salarios son muy malos. Me estoy dando a entender. Claramente, Si tú no logras volver la política nuevamente a ser humana, al servicio de la población, entonces efectivamente estás perdido, totalmente perdido, ¿sí? Y este es el punto clave. Sí. Ese es el punto más Eso importante. es como tocar, digamos, porque hay quienes hablan de populismo. Guillermo, ¿cómo podemos dividir lo Ahora, que es el populismo del acercamiento a la gente, digámoslo? muy bien, ahora, dije que lo que se hizo fue retomar todas esas frustraciones, las agrupas, porque una cosa es que las escuches, otra cosa es que las vivas, mi estimado. Sí. Yo puedo decirte, soy sobreviviente y vos lo sabes, de un asalto, de una bala que pudo quitarme la vida en un segundo. Te pregunto, toda persona que esté en estos momentos en una posición de autoridad en la política ha vivido eso. Le han asaltado porque le tocaba ir todos los días en un bus. Ha tenido que estar afligido por no poder pagar una cuota de vivienda en pandemia sin poder comprar alimentos. Sí, yo creo que los pobres diputados, los días que le retrasaron el sueldo, creo que la pasaron muy mal, de verdad. De verdad, yo quise mandarle unas remesas, pero no. Te van a acusar que sos de una línea política, entonces no te voy a seguir el juego ahí. Pero lo que sí te voy a decir es, lo que sí te voy a decir es que si tú estás cerca de la población, escuchas. Yo conozco a muchos jóvenes, adultos, y bueno, tú y yo creo que conocemos personas
cercanas, pues, que tuvieron que tomar la decisión de irse del país por lo mismo, ¿no? Entonces, no se trata de solamente ver qué dice un estado de una red social, es estar allí. Y estás ahí cuando no estás en el cargo. Y estás ahí no un año antes de elecciones. Y estás ahí no 5 años o 6 años porque has pasado en cargos públicos. No, es que vos sos de ahí. Y cuando vos sos de ahí es tu entorno. y te has limpiado porque ni odias al que está arriba. Ojo, cuidado con eso de la Guerra Fría, por eso el debate que me estaba llevando de izquierdas y derechas, pero tampoco desprecio al que está abajo y lo veo como un delincuente. No, es que es otra persona como vos y como yo. Eso incluso yo podría darle vueltas a su concepto de los mismos de siempre. Somos los mismos fregados de siempre. Los mismos fregados que nos dicen que estudiemos, que tenemos que ir a trabajar, salimos a las 4 de la mañana para poder llegar a un trabajo a las 6:30 o 7 de la mañana sin tener que comer, en un entorno de inseguridad y sin tener claridad y certeza de un futuro digno. Entonces, si eso es ser el mismo de siempre, ese es mi pueblo. Ese es el pueblo con el que yo crecí, es con el que vos y yo íbamos a estudiar y nos asaltaban por esperar el bus. Sí, te acuerdas, a mí me asaltaron muchas veces cuando estudiábamos. Entonces, si no has vivido eso, no conoces el alma del pueblo. Interesante el poder acercarse, no para regalar una lámina o una lejía, sino para poder conocer desde donde... Si lo puedes hacer, hazlo, pero nunca desde el asistencialismo. Eso es lo peor que ha existido en América Latina. Si lo puedes hacer porque quieres ayudar, hazlo. Pero cuando ayudas, lo has hecho desde antes. E incluso a veces la cámara hay que apagarla y conectar el corazón. Porque es cierto, la foto te da like, pero el corazón te da futuro y le da respaldo a un liderazgo. No son las redes, perdón si soy duro, pero no son las redes, es la realidad, es estar allí, lo que hace que realmente un liderazgo genere impacto que dure en el tiempo. Interesante, interesantísimo. Una opción de la pregunta en realidad que te hice, me la llevaste así como para no aceptar la popularidad del actual presidente, pero quiero hacerte otra pregunta, hablando de popularidad. En América Latina hay crisis ahorita, ¿verdad? Más allá del coronavirus. ¿Por qué? Otra crisis. Hay otra crisis más. Hay otra crisis más. ¿Por qué? ¿Cuál será el factor común? Aparte de algunas cosas que ya has mencionado, ¿por qué será el factor común? ¿Será que América Latina es una política demasiado inmadura? No. América Latina es poderosa y grande y por eso se le detiene. Si América Latina la dejara ser libre de todas estas maneras institucionalizadas y no institucionalizadas de corrupción, que es uno de los temas que nosotros como Movimiento Ciudadano trabajamos, seríamos más grandes de lo que ya somos. Te acabo de decir que si los benditos padres de la patria, mira cómo no me puedo jalar el pelo, ¿no? Pero si nuestros benditos padres de la patria hubiesen sido visionarios, en vez de estar peleando por intereses de grupo, siempre que hay intereses de grupo minoritario, grupos pequeños, sale afectado todo el mundo y sale afectada la historia. ¿Te imaginas cómo sería Centroamérica si no nos hubiésemos separado? Esto, mira, lo he pensado, cuando yo venía, yo viajaba en bus he viajado de El Salvador a Costa Rica y viceversa, y me parece bien interesante cuando vos venís viendo esos grandes terrenos, y yo decía en mi mente, si todo eso fueran milpas, o si todo eso fueran fábricas, fábricas no contaminantes, sino que fueran recolecciones de productos, si todo eso fueran granos, o sea, ¿qué podríamos hacer en esos grandes terrenos? En países como Nicaragua, que son, pero inmensos, un lago que es, pero riquísimo, es un mar, es un, ¿cómo se llama? Cuando, se me va la palabra medioambiental, pero es un biosistema. Hay biodiversidad. Biodiversidad ahí, es una biodiversidad pero grandísima, es un ecosistema. Claro. Entonces, ¿qué
qué es eso que nos ha faltado entonces con eso que vos decís? O sea, es rica, que lo detiene, pero ¿qué lo detiene? Seguir escuchando los discursos que lo que hacen es minimizar nuestro ser. Es que mira, nosotros nos llenamos de letras, nos llenamos de reglas, pero no dejamos que nuestros niños, niñas y adolescentes sueñen. Queremos que sean mejor las carreras que nos dijeron que tienen que dar dinero y no aquellas que alimenten la identidad. En la medida que nosotros trabajemos nuestra identidad, y esa es educación, ese es el tema de la educación pública, en la medida en que nosotros, más que buscar la popularidad, busquemos el desarrollo de aquel que no está en redes, pero que tiene talento. Tenemos talento, Jeremías. Yo he conocido talento en la zona norte y no sé si hay alguien conectado aquí de Chalatenango, pero un abrazo para Chalate, un abrazo para Oriente. Yo he visitado todo el país y no porque anduviese en campaña, es porque he trabajado con la gente. Cuando tú te apartas vos y dejas que el otro brille, ambos terminan brillando, pero la política en América Latina es para que no brilles, porque si no brillas es más fácil controlarte. Pero el espíritu latinoamericano es un espíritu libre. Mira la simbología de nuestros pueblos originarios: el halcón, el cóndor, el quetzal. Sí, aún el espíritu de libertad, hasta las orquestas, ¿va? Espíritu libre. Mi hermano, ha estado allí. Esa es nuestra identidad. Por eso el latinoamericano que tiene que emigrar triunfa, brilla, demuestra. ¿Te has dado cuenta de eso? Si te das cuenta de eso, el problema no está en vos, está en este entorno en el que estamos. Ahora, ¿esto se puede transformar? Sí. ¿Es en corto plazo? No. ¿Es un proceso? Sí. Pero allá en las iglesias le dicen a uno es el que siembra, otro es el que va a cosechar. Si entendiéramos ese principio tan sencillo, mi estimado, entenderíamos que no importa si yo no lo veo, yo lo tengo que sembrar, porque es mi responsabilidad histórica. Y vuelvo y repito, nuestro momento histórico llegó. Interesante, me gusta. Me gusta la idea, me gusta el poder plantearnos. Tengo algunas preguntas, brother. Yo tengo más preguntas. Me parece interesantísimo el tema y esto, y me comentan aquí también de que hey, estoy viéndolo y esto está demasiado bueno, está demasiado como para, hey, dan ganas de que lleguemos hasta las 12 de la noche. Bueno, aquí no tenemos hora de límite, ¿verdad? Pero también tampoco queremos que se Vas a hacer una vigilia, una tertulia que será una vigilia. Me parece interesante un comentario y te lo quiero compartir aquí, que dice Fabricio Rodríguez. Dice, ¿soy yo o su orientación es la unificación centroamericana? ¿Cómo desarrollaría esa idea en la realidad? Me parece interesante y lo comparto primero que otros que están primero, porque precisamente es uno de los temas que yo quería tocar, porque es una de las cosas en las que yo he estado pensando tanto, estando aquí en Centroamérica, en otro país de Centroamérica. Vos decís, ¿y si fuéramos uno? ¿Y si fuera esto una sola economía? Si fuera esto ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, Costa Rica, una de las virtudes de Costa Rica es que aquí no entra producto o tanto producto extranjero. Hay un apoyo a la producción nacional. O sea, hay un apoyo. Vos vas a la feria, que le llaman aquí, que es el mercadito, vos vas a la feria y compras todo nacional. Y ese aguacate mexicano vale $2 y el aguacate nacional vale $1. Entonces la gente compra mucho el aguacate nacional y compra mucho el producto nacional, aunque a veces sea más caro que el importado. ¿Pero por qué? Porque dan esa oportunidad, y eso creo que es algo que tenemos que imitar. He criticado mucho desde mi trinchera al Parlamento Centroamericano, que siento que nunca ha respondido nada. En esta crisis yo dije, ¿por qué no? Había un conflicto fuerte en Costa Rica-Nicaragua, a principios de la pandemia. Ese fue un conflicto, pero duro. ¿Y por qué no interviene el Parlamento Centroamericano? ¿Por qué no se pronuncia nadie? ¿Por qué nadie habla? ¿Qué es lo que están haciendo? Me parece interesante, por eso la pregunta de Fabricio. ¿Vos crees en la unión en realidad centroamericana? Es que si no hay unión,
un pueblo es dominado, ¿verdad? Mira, la historia se mueve por una variable peligrosa, pero muy, muy bondadosa también, que es la economía. Los intereses económicos han roto imperios, han tomado posesión de territorios. Andalete un poquito allá, Mehmed II, cuando Constantinopla estaba bajo el control romano, incluso era pues parte del imperio, y ese bombardeo que hace Mehmed II por casi 52 días, pues hace que Constantinopla dejara de ser el control, el control del imperio y se vuelve pues musulmana, ¿no? Y él era el centro del mercado, el centro del mercado. Cuando los liberales y conservadores luchan, no luchan por ideales, luchan por intereses. Y eso es lo peligroso, cuando el interés económico de un grupo pequeño o grande, pero no es la población en su totalidad, es un problema. Déjame, Fabricio, primero trabajar en la unidad de mi país y que sea mi pueblo y tu pueblo y nuestros pueblos los que decidan. El principio de solidaridad entre pueblos. Si nosotros volvemos al mismo caso, mira, aquí no es de si vos sos náhuatl, pipil, maya, chorotega, no, aquí es que somos pueblos, pueblos que conversan, pueblos que dialogan. El problema de cuando los pueblos conversan y dialogan es que se pueden poner de acuerdo. Y cuando se llegan a poner de acuerdo, pueden hacer limpiezas. Vamos a usar esa palabra fuerte. Aquella ilustración se aplica aquí, donde están en una mesa de ajedrez. Sí, y sí. está un montón de gente abajo y los ricos ahí, ¿verdad? Jugando, y dice, si el pueblo se levanta, se acaba el juego. Totalmente. Ahora, yo no tengo toda la base histórica para decir una afirmación. Solamente quiero dejar una pregunta de análisis. Costa Rica y pues parte de Nicaragua, en gran medida histórica, el proceso de, bueno, voy a honrar, los pueblos originarios hablan de una invasión, otros hablan de conquista, bueno, el nombre que utilices. Quien llega a esa zona eran las expediciones de Pedrarias Dávila, que venían desde Panamá. Pero en el Triángulo Norte, tú tenías las expediciones que había enviado Hernán Cortés, donde vendía Pedro de Alvarado. Sería interesante que las y los historiadores centroamericanos, bueno, yo no lo he escuchado, voy a lanzar una pregunta de análisis, indagaran sobre los procesos y modelos de administración que estas dos formas y visiones de conquista expresaron. Porque no sé si te parece curioso, Jeremías, que después del Triángulo Norte, como que Centroamérica cambia en una frontera. Y uno se pregunta por qué. Bueno, es importante ir a ver qué ocurrió y qué está ocurriendo. Entonces, a Fabricio le digo, yo creo en que los pueblos latinoamericanos, no solo centroamericanos, se unen y deben unirse si queremos salir y si queremos brillar. Ahora bien, para esto no podemos anteponer lo económico. Es la persona. Son las personas. Y conversar sobre los intereses y temas de las personas. Que vamos a haber temas donde no estemos de acuerdo. Claro, ni en la familia está todo el mundo de acuerdo. Exacto, esta es una de las cosas que yo siempre he mencionado, Fede, y he hablado con la gente, lo que yo te comentaba, que hay personas que se enojan conmigo y hay personas que agarran esto personal, como que si yo fuera de otro partido y vos sos de otro partido, entonces sos mi enemigo, lo que mencionaba vos hace un ratito, y gente que de verdad, Guillermo, aunque parezca risa, me eliminan del Face por un comentario que hice a favor del presidente o en contra del presidente, pero o a favor de algo o en contra de algo, y hey, nada más lo hice porque es mi percepción. Ahora, quiero que pasemos a otro tema. Yo sé que vos tenés fe, creo que tenés fe, sé que tenés fe, ¿verdad? No voy a decir religión, claro, porque yo no tengo religión, sí, yo sé que vos tampoco, pero hablando ya un poco más en materia, bueno, quiero pasar a José Grimaldi, que él sí tiene religión. Hola, José. ¿Qué onda, Jeremías? Todo bien, hermano. Guillermo, ¿cuánto? Siento que estoy uniendo mi Facebook aquí. Todos tus seguidores. Bueno, brother, tengo aquí una pregunta. Quiero hacerte, antes de hacerte otras preguntas, quiero preguntarte esto. Comenta aquí una persona, Milena Rosa, dice, la política de América Latina aún
está atada a la iglesia y eso nos retrasa. ¿Será cierta esa premisa? ¿O hacemos la sustitución que hablamos hace un ratito? Ya no es la iglesia, son los medios. Las visiones religiosas siguen teniendo influencia. Eso es cierto. La pregunta es, ¿para qué? Y el por qué. ¿Sí? Muchas personas van a decir que el Estado debe ser laico y no debe tener influencia de la religión o la fe, o el nombre que le querramos dar. Sin embargo, no podemos negar que muchos de los cánones de la moral social se constituyen en esas expresiones, a veces de aquellos que establecieron ciertas bases jurídicas, ideológicas de un Estado. Lo complejo de esto es, ¿qué fue la fe en aquel momento? ¿Qué es la fe hoy? ¿Y qué será la fe posteriormente? Uh-huh. La fe en algún momento histórico fue inquisidora. La fe expresada en cualquier manera, ¿no? No, y yo la pienso, fe, Guillermo, de que ahora no lo es porque no es permitido, pero si no, seguro que ya muchos nos anduvieran buscando. probablemente, ¿no? Y la moral es un tema, mira, si tú lo ves desde una perspectiva muy de ciencias sociales, está atada igual al tiempo y al espacio. En la época de la barbarie y el salvajismo, muchas cosas que hoy consideramos inapropiadas en aquel momento eran permitidas, necesarias y promovidas, que hoy en día son estas limitadas, controladas y que se impiden. Por ejemplo, en el caso del Salvador, era costumbre, incluso protegido de manera legal, el que una niña de 10 años, 12 años, pudiese contraer matrimonio con una persona de 40, 50 años. Esto, pues, no solo legalizó, sino que invisibilizó muchos casos de violación, algo que se ha quitado en el tiempo y toda la gente lo critica. En aquel momento era permitido, quizás hasta nuestras abuelas y nuestras mismas familias, ese era el modelo, ¿no? Ahora, no sé, ¿qué piensan que ustedes y yo y los demás que tenemos alguna expresión de fe, si consideramos correcto que una niña de 12 años se case con un hombre de 50, aunque fuese legalmente correcto? Es así. Las cosas, lo jurídico debe estar también fundamentado en el análisis sociológico de la realidad. La realidad no es solo jurídica, ¿no? También lo es sociológica. Este va a ser un debate de siempre, y siempre lo ha sido, no es nuevo. El debate entre Estado y fe siempre va a estar presente. Hay debates que se vienen y se vienen duros. Sí. Por ejemplo, pues te pongo el caso de Costa Rica. Hace algunos meses aprobó el matrimonio gay. No lo iba a decir de esa manera, lo tenía anotado aquí. El matrimonio del mismo sexo. Perdón, pero no ofender a nadie. Te van a borrar. Te van a borrar. Ese es el problema. Ok, aprobó el matrimonio del mismo sexo. Sí. En El Salvador, la ministra de Cultura, en el mes de junio, que celebra el orgullo, entonces celebraron una semana de cine de la ideología LGTB. Sí. Entonces, es un tema que se viene. Costa Rica ya lo hizo, ¿verdad? Y en Costa Rica sucedió algo, un fenómeno viejo. Cuando el presidente actual ganó, el contrincante, que se llamaba Fabricio Alvarado, él llevaba la delantera en las encuestas. Pero cuando se fueron a la segunda vuelta, el presidente volteó su discurso y el discurso se volvió a que como el que venía era evangélico, porque él era un pastor, era un pastor y llevaba la delantera, bueno, mucha gente, pero de repente se volvió y dijo, si ustedes votan por este partido que es evangélico, va a quitarnos a la Virgen de Cartago, va a eliminar la romería que se hace hacia allá, va a impedir que se celebren las fiestas patronales, y la gente aquí es muy católica. Entonces eso le ganó a la gente y le ganó tanto que todos se volcaron y le dieron el gane al actual. Ahora, el día que se celebraba una procesión muy reconocida fue el día en que se autorizó la marcha de la comunidad LGTB. O sea, el que prometió
que iba a cuidar la religión, supuestamente, terminó poniendo otra actividad el día de las actividades religiosas. Esto me pone mucho a pensar, ¿cómo van a ir jugando estos temas decisivos en la política? O sea, ¿cómo enfrentar estos temas? Vos, por ejemplo, cuando toque de la asamblea discutir el tema del matrimonio o del feminismo o del aborto, ¿cuál va a ser tu posición? A ver si no me salgan aquí con campaña adelantada. Voy a ser muy respetuoso. Miren, todo representante de la población tiene la obligación de escuchar a todos los sectores de la población y escuchar todos los temas que impliquen de interés a esa población. Cada vez que se habla el tema LGBT, hablamos el tema del matrimonio. Pienso que no es el único tema que le puede llamar la atención a la comunidad LGBT. Puede ser que algunos estén o no estén a favor de la temática, pero creo que hay otros temas también que deben ser discutidos, conversados, dialogados, debatidos. Nosotros confundimos debate con pelea y confundimos el debate de la perspectiva de anteponer el odio y anteponer la confrontación. Y no estamos dispuestos a escuchar. Me parece complejo cuando alguien con una fe no está dispuesto a escuchar. Que no estés de acuerdo es otra cosa, pero tenés que aprender a escuchar, ¿sí? Y este tema hay que conocerlo, y hay que conocerlo con otros representantes que estén luego en órgano legislativo y conversarlo. Habrán temas donde no vamos a estar de acuerdo, pero te aseguro que en temas de salud pública, yo no voy a estar nunca a favor de que en casos como El Salvador, en algunos lugares, a una persona que pues defina ser parte de la comunidad LGBT y que además tenga VIH positivo, le restrinjan el derecho a la salud pública, le restrinjan el derecho a los retrovirales. Eso el Estado no lo puede hacer. Y sí, vos podés no estar de acuerdo conmigo, pero es un derecho, ¿no? Hay temas laborales alrededor. Y conversar con otros representantes también es importante para no anteponer agendas, sino crear espacios de diálogo reales, concretos, verdaderos, sustentados, no tanto en bandera de A y bandera de B. Es que lo que menos hemos tenido en nuestras legislaciones, no solo El Salvador, sino en muchos países de América Latina, es que no hemos aprendido a conversar ni a dialogar. Aquí vamos, agarramos una bandera solo por favor o por beneficio electoral, sin conocer siquiera. Yo les puedo decir un caso, legisladores en El Salvador que tienen en sus manos, y no es el tema de comunidad LGBT, y voy a hacer solo un paréntesis para explicarlo. En el tema del cooperativismo, y vos conoces mucho de eso en el caso de Costa Rica, que cuando vos les preguntas no saben qué es cooperativismo, y debaten y dicen que no están de acuerdo. Hombre, no podemos tener un representante que no conozca ni siquiera un tema. Vuelvo y repito, yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas y alguien no puede estar de acuerdo conmigo, pero aquí hay que sentarse y platicar. Alguien va a convencer a alguien o nadie convence a nadie, pero si no estamos dispuestos primero a sentarnos y platicar, mira, no vamos a negar que hay jóvenes, adultos mayores, parte de la comunidad LGBT en las iglesias. ¿Los vas a marginar por eso? Hombre, entonces no estás creyendo en mayor cosa, viejo. Mira, Está haciendo igual, peor. Estás haciendo una inquisición, una inquisición desde tus palabras. Exacto. Es lo que decíamos, que tal vez ahora no lo matan a uno porque pero si pudieran lo hicieran. José, ¿qué iba a decir? Yo creo que me ha llegado, me ha gustado bastante lo que, no sé si me escuchan ahí, ustedes me dicen si no me escuchan. Perfecto. Me parece bastante interesante lo que dice Guillermo, pero en esto del diálogo, de escuchar a la gente, dentro de todos los grupos, dentro de todas las esferas, dentro de todos los círculos sociales, ¿hay algún grupo al que no se debe escuchar? ¿O hay algún sector al que no
no debe ser escuchado o no tiene el derecho o uno considera que no merece ser escuchado. Mira, creo que caeríamos en el caso de aquellos grupos que están al margen de la ley. En esos casos sí te voy a decir no, porque obviamente estás hablando con aquellas personas que han decidido por voluntad propia estar al margen de la ley y obviamente actuar en función de estar en contra de la población. En esos casos yo no estoy de acuerdo en que hay que conversar. Ahora, con todo otro sector de la población. Vas a hablar con la Asociación de Distribuidores de Droga. O sea, exactamente. Y no voy a decir nombres, no porque no pueda hacerlo, es que le puede dar publicidad. Pero con todo grupo que esté al margen de la ley, ojo, puede ser ideológico, religioso, económico, político, no. Pero de allí tú tienes que sentarte a platicar. Vuelvo y repito, no vas a estar de acuerdo en muchos temas. Hombre, sí, vuelvo y ni en la familia estamos de acuerdo, por Dios. Comemos pizza o hamburguesa y todo el mundo se está peleando. Dime. Interesante. Cuando no estás de acuerdo en la familia, cuando la familia, digamos que en tu familia son 10 miembros integrantes, cuando no están de acuerdo todos, ¿qué hacen? ¿A qué conclusión llegan? ¿Qué vamos a comer hoy? Pidamos hamburguesas o pidamos pizza. ¿A qué conclusión se llega? Alguien va a decir que no quiere comer nada. ¿Vas a obligarle a comer? O alguien va a decir, compremos de todo. Compremos una pizza, una hamburguesa y cada quien que agarre lo que quiera. Muy bien. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué me pongo a pensar con lo que decía Guillermo? A mí me da coraje de verdad y yo quisiera tener al presidente y quisiera tener a los diputados enfrente. Yo creo que toda la población quisiera eso y poder decirle, hey, ¿por qué no hablan? Hey, mae, habla con ¿qué te pasa? Nada más tienen que sentarse. Ahora el ministro de Economía llamó a los diputados. No quisieron llegar. Los diputados llamaron al ministro, el ministro no quiso llegar. Ey, ¿qué cuesta sentarse a hablar? ¿Qué cuesta, Guillermo? ¿Y si la población los invita y les dice, no les pagamos a ninguno de ustedes? ¿Quién es el jefe, pues? O sea, puede ser muy tosco lo que digo, y si la población les dice, no, ¿qué van a hacer? Claro, por eso dije, si tenés dividido a tu pueblo, lo vas a controlar, le vas a perder el poder que tiene. Pero cuando el pueblo sabe quién es, en un municipio, hay un alcalde que no esté bien con el pueblo, no dura. Si eso es así. Entonces, es lo mismo. Es igual que, miren, obviamente, ¿no? Obviamente. Es que nosotros, si nos movemos por intereses de grupos pequeños, nunca vamos a escuchar a nadie. Y vamos siempre a señalar desde nuestras percepciones. Y, hombre, no podemos movernos desde percepciones. Porque por percepciones hemos dicho que nuestra población que vive en condiciones de vulnerabilidad, la catalogamos de delincuente. ¿Y quiénes son los otros que están robándose millones de nuestros países? ¿Ah? Mira la defraudación que de repente hay. O sea, no quiero ni a izquierdas ni a derechas, ¿verdad? Y de repente Brasil tuvo que elegir a una persona tan radical que en temas de COVID-19 no le importó. 5 millones de personas infectadas, por Dios. Brother, fíjate que eso que mencionas me llama mucho la atención, ya que lo mencionaste, nos vamos a ir a ese tema que tenía ahí. ¿Por qué? Porque Guatemala tuvo un presidente evangélico, no sé si vos te acordás, ya por el 98, 99. Después lo andaban persiguiendo, creo yo. Sí, y varios de sus ministros. Brasil tiene ahora un presidente cristiano. El presidente Trump tiene una alta aceptación en los grupos evangélicos que se llegan a orar a Casa Blanca, hacen campañas de oración, bueno, un montón de cosas. ¿Y qué podemos rescatar o qué podemos señalar nosotros de este tipo de ¿será la solución? Me pregunto, yo un poco a pensar, a veces a platicar con mis amigos aquí y les digo, ¿y si hubiera ganado el otro candidato, el evangélico, será que estuviéramos en otra situación? Venezuela, ¿te acuerdas que Venezuela, la primera vez que fue con Maduro a las elecciones, iba un candidato evangélico también que llevaba una alta popularidad?
pero de repente se vino hacia abajo. O sea, brother, cuando yo veo eso y me pongo en tus términos que me gustan mucho de la solidaridad, en el término de Te hablé de la integridad también. de la vida de las personas, cuando vos decís lo que importa es la vida de las personas, yo creo que es un tema que en la iglesia, ya hablando un poco más de temas de fe, en la iglesia se ha olvidado que lo que importa es la vida de las personas, que lo que importa es la dignidad de la gente. Y bueno, ¿qué podemos rescatar de esos presidentes evangélicos? ¿O será la solución que llegue un grupo? Porque alguien decía ahí, es que este partido, no voy a decir el nombre de ningún partido aquí, ¿verdad? No lo hemos mencionado hasta hoy, no hemos dicho ninguno porque no queremos que... Pero alguien me decía, mira, pero es que en este grupo, en este partido, todos son evangélicos. Entonces, este es un partido que va... Y yo le decía, ¿será la solución en realidad que sean evangélicos? ¿O será la solución que sean personas justas? Bueno, mira, yo lo primero que he encontrado en los últimos 15 años, tal vez, más o menos, es una crisis de las figuras de autoridad en nuestros países. Y figuras de autoridad en la política, en la fe, y ahí entra la Iglesia Católica y Evangélica, y ustedes pueden encontrar infinidad de casos. Y es en primera instancia porque lo que también hay es una crisis de vocación. Las personas deciden utilizar las figuras de los líderes religiosos o líderes de iglesia para protegerse. No es extraño, ya casos que han ocurrido de esta manera, y las figuras de autoridad alrededor del tema de la fe han sido y están siendo muy cuestionadas. Yo creo que ahí hay un momento importante sobre la iglesia evangélica. Voy a hablar específicamente ahorita de la iglesia evangélica. La iglesia católica en la década de los 80 en El Salvador tomó una posición, se dividió y tomó una posición histórica, a veces hasta ideológica. Y había un cardenal en Nicaragua que pues, hasta el Papa lo estaba regañando, ¿no? Ustedes pueden ir a buscar esa información. ¿Y hace poco se murió? Exactamente. Pero la iglesia evangélica, recordemos la historia, que viene a través de misiones de creyentes estadounidenses. Y como todo extranjero que llega a tu país tiene prohibido por ley estarse metiendo en temas de política, el evangélico nunca se metía en nada. Dejar hacer, dejar pasar, el dejar hacer, dejar pasar del liberalismo, pero de una perspectiva religiosa. Y ese dejar hacer, dejar pasar hizo que se violaran muchos derechos humanos. Yo no he entendido por qué de repente la iglesia evangélica en nuestros países latinos no habla mucho de personajes como Martin Luther King. Y cuando vos ves a Martin Luther King en la década de los 60, ¿no? Caminando allá por el puente de Selma, es decir, y hombre, con multitudes. ¿Y qué nos pasó entonces? ¿Dónde está nuestra gente que tiene fe, que cree en la libertad, que cree en el amor, que cree en el amor del prójimo? Porque claro, la identidad desde la perspectiva del evangélico histórico viene de ese momento. Entonces no hables, no te metas. Entonces se acordaron toda la década de los años 80, nadie de la iglesia evangélica hablaba de eso. Cuando aparecen las figuras de la iglesia evangélica en la política, porque la iglesia católica en su clero tiene restricciones legales para poder entrar en política, formalmente hablando, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, nos damos cuenta que los casos no han sido los mejores evaluados, ¿verdad? No han sido los mejores ejemplos. Y entonces hay todo un estigma alrededor del discurso, y cuando tú estás hablando de políticas públicas, estás hablando de la población en general, no solo de un sector, no solo de un segmento, no solo de un grupo. Pero, oíme, Guillermo, Dile, dale. ¿Por qué es tan difícil? Por ejemplo, si un cristiano se quiere meter de lleno en la política, toda la gente lo va a criticar. Primero los políticos van a decir, pero vos, pues sí, mejor quedarte ahí en el cristianismo, la política está muy sucia. Y después el mismo cristiano, no te metas porque la política está sucia. Entonces, o sea, ¿por qué es tan difícil romper esa barrera? Todos sabemos que es sucio, pues que es corrupto, todos sabemos, pero al menos es lo que yo pienso. Si nos basamos en algún texto donde vemos que dice que hay que ser
luz en la oscuridad. O sea, ¿por qué le tenemos miedo a meternos para iluminar ese espacio? Es una buena pregunta. ¿Cómo nos enseñaron la fe? Determina cómo nosotros actuamos en la vida social respecto a la fe, ¿sí? Si a mí me enseñan que no debo meterme en esos temas porque al final eso no me compete, lo que hace es que yo deje hacer y dejar pasar. Pero si tú te vas a revisar aún los casos, vas a encontrar a un José metido en política, vas a encontrar a un Daniel metido en política. Primera característica, estudiosos de la realidad. No se basaban solo en la fe, estudiosos de la realidad. Ojo con ese elemento. No es solo venir con la bandera. No, no es la bandera religiosa o de fe, no. Es qué tenés para aportar a la transformación y a los cambios reales de tu país desde la integridad, porque ese es el debate. Peor cuando vos venís con el símbolo de fe y lo que menos sos es íntegro y lo que menos es ser transparente y lo que más se te achaca es corrupción. Mejor ni te hubieses metido. El primero te dirá que no te metas para que no lo quites. El político te va a decir, no lo hagas. Claro, así se queda él. Para que no le descubras. Por supuesto. ¿Te estás dando cuenta? Sí. El segundo no lo hace porque le enseñaron que hay que vivir apartados de. Pero no es extraño que vivís en una sociedad donde no todo lo que te dicen es cierto. A unos les funciona y a otros no. Ajá. Dime. En ese aspecto que acabas de mencionar, que vivís apartado de, como que eso nos falla un montón, no un poco, sino un montón, porque, o sea, estamos acá, o sea, tal vez no seamos de esta tierra, en algún momento no vamos a estar, pero estamos acá, o sea, son problemas que nos afectan y que todos deberíamos de tener cierta responsabilidad para poder dar una solución a las situaciones que nos aquejan. Primero como clases sociales, segundo como humanos y después al final como una sola una sola población mundial, pues, que son temas que nos afectan a todos, no solo a mí, no solo a vos, no solo a Jeremías allá en Costa Rica, sino a todos, pues, pero si nosotros nos aislamos de esa realidad, o sea, como que no estamos viviendo entonces la realidad de las cosas. Pues. Totalmente, sí, por eso el texto bíblico que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, ¿y a quién más? Al prójimo. Y la política para qué existe como ciencia. Para tomar decisiones en función del prójimo, dime. En todo este conflicto latinoamericano que vivimos, tengo también un invitado que está desde Argentina. Okay, y él quiere también comentarnos un poco cómo está la situación allá convulsa y quiere también... bueno, antes de las agendas, por favor, escuchemos a las personas, que los derechos son para ellas. El derecho a una salud pública digna es para ella, la educación es para ella, antes de tocar las agendas. Ojo con eso, porque si no tocamos las agendas, vamos a nada más a ver un tema específico y no los temas que confluyen en ese punto específico. Ese es el problema. Solo vemos un punto y no los demás puntitos que están inmersos. Nunca vemos las condiciones socioeconómicas. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de acceso a un salario digno. Claro, al sistema económico no le favorece hablar de un salario digno, pero antes de la agenda están estos derechos que no han sido garantizados plenamente en nuestros países. Excelente. Tenés mucha razón, Guillermo. Y también, bueno, ahí comenta también el señor Carlos Mena, Carlos Mena, dice, esos dos son buenos para criticar, no sé a cuáles dos se refiere, porque aquí habíamos 4. Aquí habíamos 4 y yo no estaba criticando a nadie, así que no creo que se refiera a mí, ni Guillermo, yo creo que solo Charlie. Bueno, me parece interesante eso de escuchar. Yo creo que ese es un principio humano, a saber escuchar al otro, saber escuchar al prójimo. Que eso era lo que hacía Jesús, ¿verdad? Y no desde nuestros juicios. Y nuestros juicios se construyen ideológicamente
históricamente, religiosamente, ¿sí? Y a veces ninguna de estas las tenemos bien estudiadas. E intereses que de repente construyen un juicio que es más, habla de más de nosotros que de otras personas. Cada vez que yo vengo y critico a alguien, estoy hablando más de mí. Ojo con eso. Político que viene solo a criticar al otro, está hablando más de él que del otro. Porque no ha aprendido a escuchar. No ha aprendido a entender que cada persona en un pueblo tiene su propia concepción de la realidad en función del entorno que le está tocando vivir. No es igual estar en las casas de cartón a estar en las grandes colinas. Disculpen, pero no es la misma cosa. Guillermo acaba de sonar a Macri. Así. Más que a Macri, suena humano, que es la parte que tanto nos hace falta. Lo que pasa es que tiene la razón, porque hay una reunión en la que estuvo Macri, cuando él se reúne y lo comienzan a ofender, ¿verdad? Y lo comienzan a ofender y él queriendo hablar, y entonces él solo dice lo siguiente: señores, las ofensas y los gritos hablan más de ustedes que de mí. Es que es cierto, es cierto. ¿Acaso el maestro no escribió ahí en la tierra los pecados de aquellos que querían tirar las piedras? ¿Y de quién hablaban los que querían tirar las piedras? ¿De la mujer a la que querían matar? No, hablaban de ellos. Hablaban de lo que tenían allá adentro. Es exactamente el mismo tema. Antes de agendas, escuchemos a las personas. Ojo, no olvidemos ese punto. Yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Poder escuchar a las personas. Y esto puede parecer discurso, porque cuando uno escucha las entrevistas de los diputados puede parecer discursos, ¿verdad? Sí, sí. Puede parecer de que todos dicen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dicen en las reuniones de la Asamblea, es que el pueblo nos ha pedido, pero ¿cuál pueblo están escuchando? Yo creo que es importante lo que vos decís, escucharlos a todos. Antes de decir sí, no, saber escuchar. Yo creo que es algo que nos hace falta. Bueno, Charlie, Guillermo, gracias por habernos acompañado. Solo le hago una pregunta más a Guillermo y me voy también yo porque ya es noche. Sí, ya Guillermo, vamos a hacer una pregunta que es un dagazo, ¿sí? Se lo tiro desde el temano, le digo que es un cuchillazo. A ver cómo lo agarra usted. ¿Qué seguridad nos da a nosotros que una vez viendo la cantidad de dinero que se mueve en la mesa, debajo de la mesa y extracurricularmente, usted no se vaya a corromper? Toda mi historia. Quienes me conocen son los mejores testigos y son los jueces más crueles que yo puedo llegar a tener en la vida. Si tú no has aprendido a fomentar liderazgos que te critiquen, que te digan por dónde caminar, entonces realmente estás solo. Y cuando estás solo no tenés ni principios humanos ni cristianos. Es así de simple. La gente que está a la par tuya, cuando alguien te dice, quisiera seguir su ejemplo, ese es el compromiso más grande que un ser humano puede llegar a tener sin ser tu hijo o sin ser papá. Ojo con eso. Quiere tener certeza, allí está el tiempo. No fue hace una semana, no fue hace un mes. Es un cúmulo de años. No surge de la nada. Cualquier discurso va a ser palabras. Vayan a ver la historia. Ahí está. Excelente. Eso es lo que le voy a decir. Muy bien. Ok, excelente. Gracias, Charlie. Te dejamos para que descanses. Ya sabemos que horas son allá, las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Y nosotros ya nos pasamos 2 horas. Bueno, Guillermo, dijimos que íbamos a hacer media hora de unos temas y media hora de otros para que nos durara 1 hora. Y nos hemos pasado 2 horas. Me ha explotado el cerebro, pero antes que todo, yo quiero felicitar, no sé, ahorita no estoy viendo cuántas personas hay conectadas, pero realmente quiero agradecerle y felicitar a las personas que han estado 2 horas. No es nada fácil estar conectadas, estar en este momento. Puede ser que han habido temas tal vez complejos, pueden sonar algunos un tanto tediosos o aburridos, pero gracias porque estos son los espacios que necesitamos conversar. Yo puedo no estar de acuerdo, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, pero es esto lo que nuestros países necesitan. Así que más que a ustedes, que les tengo un gran aprecio, de verdad, a quienes han estado presentes, muchísimas gracias por estar ahí, por sus comentarios, sus preguntas. Me imagino que habrían muchas más, pero de esto se trata, ¿no? No podemos nosotros querer transformar una realidad si no estamos dispuestos a estar aquí, a conversar, a platicar, a debatir, a proponer, porque eso es justo lo que nos hace falta para las nuevas generaciones. Así que gracias, Jeremías, por la invitación. Bueno,
Nunca me imaginé estar en una entrevista de 9 a 11 de la noche, pero es una experiencia muy agradable, muy agradable. A Jeremías le encantan esos horarios, mi hermano. Viera que él tiene un asiduo interés por quemar las neuronas de todos, así que... Pero estamos dispuestos a eso, ¿no? Y de eso se trata, poder estar para conversar y que nos hagan todo el tipo de preguntas. Han sido temas complejos los que hemos abordado, pero son necesarios, realmente se vuelven necesarios. Sí, bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias, Charlie. Despedimos a Charlie. Charlie, un abrazo, saludos hasta Argentina. Bueno, gracias a Charlie que estuvo ahí gentilmente, y gracias, Guillermo, de verdad, por haber aceptado la invitación, por haber compartido este tiempo, estas 2 horas. Espero de que a medida vayan surgiendo más cosas también podamos hablar, también cuando ya se pueda lanzar la campaña, entonces poder hablar un poco de tus planes de campaña, que va a ser otra cosa que vamos a hacer. Sí. Con todo gusto, ahí sí ya vamos a lanzar exactamente los temas muy puntuales, pero hoy por hoy, pues estamos en este camino, estamos en este proceso, al lado de personas, de ciudadanas y ciudadanos, que ante todo tienen ese gran compromiso de poder aportar, desde incluso estos 3 elementos que ya te compartí anteriormente, la integridad y ese espíritu de solidaridad, que es lo único que hace que una sociedad pueda mantenerse firme en sus ideales, y sobre todo en la búsqueda del bien común. 2 palabritas tan cortitas, pero realmente complejas, pero ese es el gran reto, ¿no? Trabajar por el bien común, trabajar por todas y todos, y especialmente trabajar en aquellos temas en los cuales hay coincidencia, y en los que no, pues ya hemos dicho, hay que conversar, hay que sentarnos, ¿verdad? Con la disposición de una escucha efectiva y con el deseo, ¿no?, de conocer el alma de nuestros pueblos, que eso es la razón de ser de este tipo de actividades que decidimos tomar. Nos quedaron algunos temas pendientes, hablar un poco sobre las elecciones de Norteamérica, hablar un poco sobre la revolución que está en Chile, y algunas cositas más, pero ha sido muy edificante y muy bueno. Te manda saludos ahí, vamos a poner los comentarios aquí. Dice Fabricio, dice: esperamos que desde el puesto que le toque sea precursor de este tipo de diálogos. De hecho, Guillermo, yo te abro la plataforma de Mil Motivos Radio cuando vos querrás. Si vos me decís, mira, hagamos una para escuchar a la población, hagámoslo, estamos ahí dispuestos para bueno, enhorabuena. Por mí, una gran bendición poder escuchar a las y los demás. Saludos a Alma. Han estado también depelándose. Bueno, sí. Yo sé que han estado depelándose. Muchas gracias por el apoyo. También, mi mamá. Bueno, cuidado con lo que digas, ¿eh? Carlos Mena ha estado ahí también, Abilio Orellana. A ver, ahí decía a ti algo, responde, ¿a qué habrá sido? Algunos de los yo creo que fue cuando estábamos con Charlie hablando. Sí. En algunos momentos yo los dejaba más hablar. Yo quería escucharles a ustedes, vos sabías ya mi posición, ya la habíamos platicado, quería escuchar qué decía Charlie y luego dar mi planteamiento. Siempre he creído que, ante todo, de eso se trata, ¿no? Escuchar y luego dar nuestros planteamientos. Hace años creo que aprendimos vos y yo a despojarnos de todos esos juicios, porque no nos permitían avanzar, ¿no? Y es justamente lo que hoy nos tiene en este momento. Y lo decíamos desde antes, lo que pasa es que no sé si Charlie se conectó antes o después, pero ahí lo escuché. Era importante escucharlo. También es bueno dedicarle ese tiempo. Al final le di mi opinión. Bueno, brother, muchas gracias, brother. Y ahí estamos en Mil Motivos Radio. Puedes seguirnos en www.milmotivos.org. Muchas gracias, Guillermo. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Esto es Mil Motivos Radio. Lo que traemos ahora te va a estremecer. Esto es un show que no es un show para todo el mundo. Mil Motivos. Esto te levanta si tú has caído. Esto te anima para que sigas vivo. Esto no es un show, no son palabrerías. Esto es agua viva de noche y de día. Si estás viviendo un momento complicado, no te sientas solo, Cristo está a tu lado. Y si lo que quieres es sentirte que está vivo, agudiza tus sentidos, saque un motivo. Esto es más que un show, esto no es fantasía. Aquí hay gozadera, prueba y pan de vida. Esto es la alegría, esto es encendido. Aquí hay más que flow, aquí hay mil motivos. This is the show, no show. This is the show, no show. This is the show, no show.
This is the show. La política es el arte de saber